ANEP que no va a haber reajuste para los empleados públicos, 200 o 300.000 empleados públicos? Bueno, el problema es que hay una fórmula que se aprobó más o menos, negociamos en el 2007, que esa fórmula contempla que a los trabajadores del sector público se les va a pagar la inflación vencida. Y esa negociación se dio fundamentalmente porque en aquellos momentos ni siquiera se reconocía lo que era la inflación vencida a los trabajadores. Entonces se llegó a un convenio de que por lo menos lo mínimo que se iba a reconocer era la inflación vencida, y ahora nos encontramos con una situación bastante complicada porque, como se ha venido divulgando, la inflación no alcanza ni el 1%, o sea, es una inflación sumamente baja, y nosotros estamos previendo de que bajo estas circunstancias no va a haber incremento o reajuste, sería, porque ni siquiera incremento, lo que se ha venido aplicando son reajustes. Si habláramos de incremento sería con una inflación proyectada, pero en los años atrás, durante todo este tiempo, lo que se ha venido aplicando es un reajuste salarial que ni siquiera contempla lo que serían los incrementos que se dan en el semestre venidero. Entonces nosotros hemos venido planteando de que bajo esas condiciones, y también porque ya hemos tenido algunas conversaciones con algunas autoridades de gobierno, se ha dicho que difícilmente el gobierno va a entrar a discutir un reajuste salarial en los términos en que lo ha venido haciendo en periodos anteriores, sí, con una inflación tan baja. ¿Una inflación vencida a qué se refiere, Walter? Bueno, la inflación del semestre, por ejemplo, nosotros negociamos que se nos aplique la inflación, digamos, para este periodo sería la de enero a julio. No estamos hablando de julio a diciembre. Normalmente, cuando ya se aplica el incremento salarial o el reajuste más bien, es que uno tiene siempre la costumbre de hablar del incremento, en realidad es un reajuste, ya se han generado otra serie de aumentos, entonces siempre vamos rezagados. Y lo que estamos planteando ahora es que necesariamente tenemos que hacer un cambio de la fórmula de cálculo, porque hay algunos conceptos que se aplican de manera automática y que muchas veces ni siquiera están contemplados en la canasta básica para efectos del cálculo de inflación. Nosotros, por ejemplo, hablamos de lo que serían los alquileres. Del alquiler, la ley de inquilinato contempla que es un 15%. Una persona que tenga un alquiler de 200.000 colones está pagando 30.000 colones prácticamente de manera automática, y eso significa que está perdiendo el reajuste salarial de 3 o 4 semestres, así como vamos, por lo menos al ritmo que vamos. Y hay otros temas, por ejemplo, las tarjetas de crédito siguen en los mismos 50 o 40% de intereses. Entonces consideramos que hay algunos aspectos a los que tenemos que entrarle. Por ejemplo, hay algunas áreas del sector público donde se paga zonaje, que normalmente son zonas alejadas y ya son zonas turísticas, o sea, y se sigue pagando como si estuviéramos en San José. Entonces nosotros consideramos que hay que analizar algunos temas, profundizar en temas que en este momento están impactando el salario. Don Walter, ustedes habían llegado al acuerdo, es decir, esto era algo que habían negociado, y se negoció desde antes. ¿Desde hace cuánto se negoció? ¿En qué contexto? Porque en algún momento estuvieron de acuerdo con eso también. Sí, se negoció en el 2007, se había negociado en el 2007, sin embargo, en algunas oportunidades se ha superado, digamos, eso que está contemplado en ese acuerdo, para efectos de mejorar los salarios de algunos sectores de trabajadores que han venido quedando realmente rezagados en materia salarial porque ganan sumamente bajo, sobre todo trabajadores del gobierno central que están en puestos como misceláneos, choferes, secretarias, que normalmente son personas que tienen salarios muy bajos y que en algunas negociaciones, incluyendo la negociación anterior, hicimos una propuesta para que esos salarios se mejoraran, estuvieran en mejores condiciones. Cuando en algún lugar hay crisis, es decir, y ustedes no son los culpables del déficit fiscal y ustedes lo han indicado y lo han dicho, pero cuando hay crisis en una casa, todo el mundo se soca la faja, todo el mundo trata de ver cómo se acomoda. ¿No podría ser esto una forma en la que el sector público le aporte al gobierno en esta lucha contra el déficit, que bueno, hemos visto que es multicausal, es decir, es complicado? Bueno, nosotros siempre hemos dicho que en realidad lo que nos hemos socado la faja durante hace muchos años son los trabajadores, porque a nosotros nos rebajan de manera automática del salario el impuesto de renta. Cualquier persona que tenga un salario que supere los mínimos que establece la ley tiene que pagar el impuesto de renta y se lo rebajan del salario. Cuando vamos a comprar a cualquier lugar estamos pagando el impuesto de ventas. Los que están evadiendo son los que reciben esos impuestos y no los trasladan al gobierno, los evaden. Entonces nosotros consideramos de que el sector trabajador ha sido el más sacrificado en materia de tributos. Somos los que siempre hemos pagado, pero hay otros que tienen grandes ingresos y son los que han evadido.
Tomando en cuenta que la negociación ya se había dado, digamos, se estableció esta manera de negociar, esta fijación, este reajuste salarial, ¿tendrá algún margen de negociación las organizaciones? ¿Tendrán algún margen de negociación las organizaciones sindicales para lograr algún porcentaje de incremento salarial o definitivamente queda descartada la posibilidad? Bueno, nosotros consideramos que en las actuales circunstancias en que está el gobierno y con el nivel de desaprobación que hay en la población, consideramos que lo más prudente sería que entremos a negociar, porque estamos seguros que los trabajadores del sector público no van a aceptar de que nos vengan el próximo semestre con que no nos van a aplicar un reajuste salarial. Pero Walter, que sea secretario adjunto de la ANEP, de acuerdo con lo que indica el comportamiento de la inflación, no habría. O hay un porcentaje, me imagino, 0 punto mínimo, no sé cuánto lo tienen contabilizado hasta ahora o estimado, y ese porcentaje sería el único que se podría aplicar. 0.35 según 0.35. Bueno, como le digo, de acuerdo a la fórmula, debería aplicarse de esa manera, pero de acuerdo a cómo hemos actuado en otras negociaciones, no habría digamos, ninguna limitación para que pudiéramos entrar a contemplar algunos aspectos. Incluso nosotros consideramos de que no necesariamente tiene que ser el salario, hay otros aspectos que están en este momento o que forman parte del salario y que podrían negociarse. Por ejemplo, nosotros consideramos de que habría posibilidad de negociar el tema de la antigüedad, habría posibilidad de negociar el tema del salario escolar, que está en 8.19 y que en un principio se pensaba que fuera 8.33. Pensamos que hay posibilidad de negociar, como les decía ahora, el tema, por ejemplo, de lo que se paga por concepto de regionalización de algunas personas, la gente que está en zonas alejadas y que tiene necesidad de mejorar sus condiciones, pero que por diferentes disposiciones se les ha dejado un poco limitados en el ingreso, en razón de que tienen que pagar en zonas turísticas como si estuvieran en San José, tienen que pagar alquileres, pagar otras cosas, otros gastos, y que podríamos ver la posibilidad de que algunos conceptos de esos se pudiesen mejorar. Don Walter, ¿qué sentido tienen entonces los acuerdos que se toman con el gobierno en estas negociaciones salariales, y cuando ya la cosa no pinta, también hay necesidad ya de cambiarlos? ¿Qué pasaría si fuera más bien el gobierno al revés el que está diciendo cambiemos la fórmula porque no me resulta? Bueno, es que todas estas negociaciones se dan en un contexto determinado, como lo decía usted. Nosotros hicimos esa negociación en un momento en que ni siquiera se reconocía la inflación vencida. Y entonces nosotros pedimos como mínimo que se reconociera la inflación vencida, pero ahora las circunstancias cambian y también cambian las condiciones. Nosotros porque la gente, usted habla con la gente y la gente dice, no, eso es mentira, que la inflación está en 0.4, o sea, la inflación, por lo menos en mi bolsillo, se siente diferente. Y eso lo siente, por ejemplo, como les decía, la persona que paga un alquiler y mañana le aumentan 30,000 colones en el alquiler. De ahí, posiblemente eso no está contemplado en la canasta básica o no está contemplado en los mismos términos en que lo dice la ley, pero se lo están aplicando automáticamente y eso repercute directamente sobre el salario de la persona. Muchísimas gracias a Walter Quesada, secretario general adjunto de la ANEP. Estará entonces en estudio la posibilidad de regionalización, salario escolar y antigüedades. Y otros conceptos. Estarán valorando y bueno, vamos a ver qué cobertura le damos al tema de la fijación salarial para los empleados públicos. En estos temas, ¿verdad? Es complicado porque para esas fechas, para esos años estaba complicada la conflictividad social en el país cuando hacían estas negociaciones. Por eso, para allá el 2007 era el gran conflicto con el no al TLC, el sí al TLC, fue complicado. Además, me imagino haber llegado a una negociación de estas y mantenerla aún más, ¿verdad? Esa fijación, esa fórmula se estableció en el 2007. Claro, en el 2007 estaba ya en proceso. Bueno, muchísimas gracias a Walter Quesada y bueno, nosotros vamos con más información. Tenemos más información. Nos hacen algunos reportes, por ejemplo, que la ruta 1 nuevamente antes de las 6 de la mañana, 6 pasadas, ya estaban